Cuando hablamos de saurópodos, inmediatamente pensamos en sus cuellos enormes, una de las características más comunes de este tipo de animales. También, casi por defecto, se nos viene a la mente una escena, el del brachiosaurio en Jurassic Park. Además de ser el primer animal que vemos en la película, este se para en dos patas, buscando las ramas más altas cuando se alimenta. Pero aquí surge una pregunta. ¿Puede un animal de tal peso y de tal tamaño lograr pararse sobre sus patas traseras para alimentarse o quizás hacer alguna otra actividad? Durante mucho tiempo, los paleontólogos tuvieron bajo debate este tema. Por un lado, tenemos fósiles que nos muestran huesos enormes, articulaciones poderosas, pero por otro, la biomecánica de un animal de 30, 40, 60 toneladas parece hacer imposible semejante movimiento. En junio de este año, se publicó un estudio con participación de universidades de Brasil, Alemania y Argentina, con el paleontólogo Julián Silva Jr. como líder de este grupo de estudio. El trabajo buscaba una respuesta concreta. ¿Era biomecánicamente posible que los saurópodos adoptaran posturas bípedas? Los investigadores seleccionaron varios saurópodos representativos: el Amargasaurus, el jirafa titán, titanisáuridos, como el Dregnorus o el australotitán, o saltasáuridos, como el leucensaurio. Este trabajo tuvo como clave usar una técnica moderna llamada análisis de elementos finitos, o FEA, según sus siglas en inglés. En pocas palabras, es una herramienta digital que permite aplicar cargas, tensiones y presiones sobre modelos en 3D, en este caso, de los fémures de estos dinosaurios. Gracias a estos modelos generados por impresiones, se podía hacer un análisis de la reacción de los huesos y los músculos en vida de los animales. Es como si se hiciera una prueba de resistencia, pero en un dinosaurio que lleva 100 millones de años extinto. Pero hablemos un poco más sobre los animales que fueron seleccionados para este estudio. Todos pertenecen a Sudamérica o África, ya que en el Mesozoico había una conexión terrestre entre ambos continentes, no como los conocemos ahora. Por otro lado, no solamente son de familias distintas, como el Amargasaurus es un dicrosáurido, o el Dregnorus es un titanosaurio, o el Neuquensaurus es un saltasáurido, sino que también esas características distintas le dan peso, volumen y masa de manera diferente para poder realizar un análisis mucho más amplio y determinar si hay algún tipo de diferencia a la hora de pararse sobre dos patas. Otro aspecto importante sobre el estudio es la selección del fémur, como el hueso a ser impreso y testeado. Los fémures son huesos claves para soportar el peso del cuerpo. Simplemente mirándonos en el espejo e identificando el fémur, nos damos cuenta qué rol cumplen a la hora de soportar, en especial en una postura bípeda, el peso del cuerpo del animal. Una vez resuelta esta parte, y con los fémures ya impresos, se generaron dos tipos de escenarios. Uno con elementos externos, que simulaban el peso total del cuerpo sobre las patas, y otro con elementos internos, que evaluaban cómo los músculos y articulaciones reaccionaban al esfuerzo de pararse justamente en una postura bípeda. Estos fémures, hechos a escala de 1 metro de altura, eran todos del mismo tamaño, para eliminar el factor en sí mismo del volumen y centrarse en la forma y la resistencia estructural. Entrando más en detalle sobre los factores externos, las cargas se aplicaron a un único nodo en la porción medial de la cabeza del fémur. Se definió un peso de 10 toneladas como el estándar para este escenario funcional, y las cargas totales se calcularon multiplicando la masa, en kilogramos, por la aceleración de la gravedad, resultando en una carga total de aproximadamente 98.000 newtons. Para esta prueba funcional, considerando que se desconocen si los saurópodos utilizaban la cola como un tercer apoyo, adoptando así una postura trípode, o si la cola servía principalmente como soporte y equilibrio dentro de una postura bípeda, con poca o ninguna carga aplicada en ella, se optó por simular la masa total distribuida únicamente en las patas traseras. Por otro lado, en los escenarios funcionales intrínsecos, para simular las cargas musculares durante la postura bípeda, se modeló un conjunto de músculos femorales potencialmente involucrados en tal comportamiento. La modelización muscular para cada especie se basó en correlatos anatómicos, marcas de inserción en los fémures y estudios biológicos previos. En estas pruebas se utilizaron las escalas originales de los fémures,
con el fin de permitir cálculos precisos de las áreas de inserción muscular para tal análisis. Las restricciones para los escenarios internos se colocaron en los cóndilos distales, uno a cada lado, los cuales están alineados con la superficie del suelo, formando un ángulo recto con ella, como medio de estandarizar el análisis. Esto simula la articulación del fémur con la tibia y la fíbula. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Los saurópodos más pequeños, poco más robustos, como los altosáuridos, sí podían levantarse en dos patas. Por otro lado, aquellos de mayor tamaño, como el jirafa titano o el Dregnorus, sufrían demasiado estrés óseo al tomar una postura bípeda. Como cualquier otro estudio científico, este tiene sus limitaciones. Fue imposible incluir tejidos blandos ni cartílagos, ya que no se fosilizan, pero que en vida ayudaban a absorber las tensiones. Tampoco se pudo simular el comportamiento natural. Como previamente indicamos, es posible que algunos usaran su cola como un tercer pie, como también podrían haber usado un árbol como apoyo, como algunos animales actuales. Otra limitación importante de este tipo de estudios es que se tenían que utilizar modelos de superficie, es decir, no se puede tomar en cuenta la anatomía interna del fémur y la diferencia en microanatomía, ya que con el proceso de fosilización eso se pierde y no puede ser parte de cualquier tipo de investigación a la hora de pensar en el estrés generado en un fémur en una postura bípeda. Sin embargo, de manera general, se puede asumir que los saurópodos tomaban una postura bípeda o trípeda si era necesario en algunas circunstancias de su comportamiento, como puede ser defensa, combate, alimentación o reproducción. Más allá de la frecuencia en la que los saurópodos podían o no podían tomar otra postura que no sea cuadrúpeda, está claro, gracias a este tipo de estudios, que los más preparados para poder hacerlo de una manera frecuente son los altasáuridos por su anatomía. Así que la próxima vez que vayas a un museo y veas un saurópodo en exposición, recuerda y piensa en estas limitaciones que tenían y cómo su peso influía en todos los aspectos y no solamente en su locomoción. Eso es todo por ahora. En el próximo video vamos a explorar cómo sonaban los dinosaurios en la vida real. Hay muy buenos estudios, muy interesantes, de cómo podían haber llegado a sonar, dependiendo de sus cavidades, y teniendo en cuenta, obviamente, que eventualmente llegaron a ser lo que hoy conocemos como las aves. Así que hasta la próxima.